Le damos la bienvenida hoy a este estudio que nos trae además un obsequio Héctor Díaz Polanco, ex integrante del, pues de la dirigencia nacional de Morena y de la Comisión de Honestidad y Justicia. Habíamos platicado... Eso ya lo terminé, pero ahora... No, por supuesto, a ex presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia. Así es. Y al día siguiente de un Congreso Nacional extraordinario que, por una parte, eligió a nuevos dirigentes, pero también modificó documentos básicos. Sí, así es. Y creo que ese es uno de los avances de las causas para tener cierto regocijo con este Congreso. Regularmente los congresos políticos, de partidos políticos, son largos, aburridos y poco relevantes, rutinarios, digamos. ¿Y el de ayer no? El de ayer me parece que no, que fue por muchos motivos muy novedoso. En primer lugar, por esta razón, porque hubo cambios estatutarios muy importantes que mejoran, digamos, el tipo de partido que podemos ser en la práctica. En segundo lugar, porque coincidieron estos acontecimientos, el de que un presidente llega para decir, ya me retiro, porque voy de retiro en la política, y una presidenta dice, me retiro porque tengo que gobernar para todos los mexicanos. Sí. De tal manera que es una coincidencia muy, muy extraña en un partido político que refleja esta dinámica tan fragorosa. ¿Y un cambio generacional? Así es, exactamente. El tercer elemento, prácticamente un cambio total generacional. Porque si se piensa, efectivamente, es Claudia Sheinbaum, es el presidente López Obrador, pero también Mario Delgado y una dirigencia que acompañó. Así es. El tsunami. Así, al inicio de una nueva etapa que se perfila bien. Hasta hace una semana no había tanto optimismo en la base de Morena. La verdad es que había cierto descontento con el proceso vivido en la medida en que, como ustedes mismos estaban señalando, tantos procesos electorales uno tras otro en Morena convirtió a Morena en un formidable aparato electoral con mucho éxito, victorias extraordinarias, pero que prácticamente desarticuló como tal la Morena en términos de partido político propiamente dicho, ¿no? Yo digo que Morena vivió estos años como una especie de suspensión de la legalidad interna, por lo que hace algunos puntos, que se llegó como a una especie de acuerdo de mejor, dejemos las cosas como están, vamos a seguir adelante, con buen tino en cierto sentido, porque eso permitió concentrarse en el proceso electoral mismo, con los resultados positivos que conocemos, ¿no? Pero bueno, ahora viene una especie de relax, de tiempo sin apuros electorales. Hay elecciones hasta el año próximo estatales y eso permite que el partido vea hacia adentro ahora y empiece a mejorar las cosas. Y estas modificaciones del estatuto consisten básicamente en esto. Pero allí se aprobó un punto que planteamos en el Consejo Nacional que hubo hace un par de semanas, a principios de septiembre, el 8 me parece, un grupo de consejeros eméritos planteamos que había que hacer un congreso para concentrarse en qué partido queremos y que proponíamos que fuera a inicio de este próximo año, quizás se haga incluso en diciembre por los apuros otra vez de que vienen procesos electorales. Y esto se aprobó en el congreso de ayer. Así que eso también es muy positivo porque da la visión a la militancia de que hay mucho interés ahora en que nos sentemos a dialogar, a reflexionar. Y ambas mujeres en el poder, digamos, tiempo de mujeres, tanto Claudia Sheinbaum como la compañera Luján, Luis Alcalde Luján insistieron en que hay que abrir el debate y la discusión. Y eso hacía falta a Morena. Porque tienen un partido ganador. No es el partido que los llevó al poder, es el partido pues que es parte del tsunami, es un partido ganador. Como está, nada más que se va a tener que despedir de su fundador, se va a despedir de la misma presidenta de México, y es un partido que ya tiene posiciones y puede
desvencijarse en el camino, porque ya no es un partido para arrollar el que se necesita. Necesitas un partido para permanecer. Exactamente. Y ese partido, ¿cómo lo van a encontrar? ¿Por dónde empezar? Reencontrando de nuevo a la militancia, haciéndola participar. En eso insistieron mucho también en los discursos, tanto el presidente. Unidad más participación, creo que es, digamos, la receta que nos puede sacar de cualquier peligro. Yo he insistido en mis conversaciones con los compañeros del partido en la tesis de Roberts, que planteó Robert Mischer, que planteó hace un tiempo en un libro clásico esta teoría de la llamada ley de hierro de los partidos políticos. Él decía que los partidos políticos empezaban con alguna estructura democrática y permanentemente se acercaban hacia la creación de una oligarquía política interna que se apoderaba de toda la estructura del partido. Y que dejaba fuera, por supuesto, una especie de oligarquización de los partidos políticos, en que un pequeño grupo empieza a manejar el partido con independencia de las bases. Esta ley no se puede decir que ya se instaló en Morena, pero hay siempre esta posibilidad, este peligro de que sin darnos cuenta nos vayamos alejando de las bases, y las bases entonces empiezan no solo a manifestar descontento en una primera etapa, sino en una segunda etapa a alejarse del propio partido. Déjame intervengo aquí en esta parte, porque eso se da con mucha facilidad. Por ejemplo, yo veo con mucha facilidad, podría poner como ejemplo lo que pasa en Zacatecas, donde los Monreal pues tomaron control pues de lo que se llama izquierda, la izquierda electoral, ellos la manejan allá. Y eso se puede dar así. Así es, y sin darte cuenta, en muy poco tiempo el partido se puede requebrar. Eso lo hemos visto en la experiencia latinoamericana. Parecen movimientos, fuerzas invencibles, etcétera, y de repente viene una caída fatal. Lo hemos visto en varios países de Sudamérica y en Europa, etcétera. De tal manera que, por supuesto, nada se gana para siempre. Tenemos que constantemente reforzar el partido, y este proceso que iniciamos podría ser el inicio de una nueva etapa para reforzar a Morena. Yo advierto a partir de los discursos del presidente López Obrador, en su discurso que envió a través de Alfonso Durazo, y también en el discurso de la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum, una preocupación, entre otros aspectos, en dos. Uno, la unidad interna, que es muy importante. Y dos, mantener la conducta ética, es decir, rechazar los vicios asociados a la antiética, como la corrupción, el nepotismo, el cuatachismo, la mentira, la traición. No mentir, no robar, no traicionar, que es lo que el presidente ayer puntualizó otra vez. Sí, advierto esa preocupación, y la asumen fundamentalmente Luis Alcalde, a partir también de algo que le da mucha prioridad a ella: la generación de cuadros políticos, de formación política, por una parte, y por otra parte, generar una estructura nacional desde un comité seccional en el país. Es decir, si hay una conciencia desde la nueva dirigencia de que si no se trabaja con las bases, el partido se puede degradar. Así es, se hablaron de columnas, la columna ético-política, podríamos llamarla, Sí. y la preocupación por la cuestión de los principios, de los valores, que se supone que son lo que sostiene, digamos, el proyecto de la Cuarta T, o uno de los sostenes, la columna, yo digo, central. Por eso es que nos tratan de pegar tanto los de la derecha en la cosa moral, y por eso insiste tanto como respuesta Andrés Manuel en no somos iguales, porque la derecha sospecha, y yo creo que bien, que si ese sostén se lograra quebrar, se podría derrumbar todo. Y nosotros tenemos a veces poca conciencia de esto y descuidamos un poco estos factores. Lo ético-político significa no solo atenerse a principios y valores, sino crear fórmulas
instituciones, mecanismos que impidan que lo antiético, la corrupción, etcétera, y todas sus expresiones se instalen en el partido. Y por eso no solo hablaron de decálogos, por cierto, curiosamente, en una coincidencia que no sé si sea tal, tanto Claudia como Luisa María hablaron de decálogos, establecieron 10 puntos de carácter ético-político sobre el comportamiento, en el caso de Luisa María Alcalde, de los funcionarios del partido. Y particularmente en los estados. Así es, todos los niveles, tanto los estados como los municipios. A propósito de los estados, hay esta preocupación, por lo menos algunos de nosotros tenemos el temor de que si no hay relaciones claras entre el partido y los gobernadores. Exactamente, se puede crear no un partido, sino una federación de 32 partidos. Es decir, que en cada estado se forme una especie de pequeña Morena estatal, porque la tendencia es a tratar de aprovechar los mecanismos básicos del partido para construir tus propios grupos políticos, tus tendencias, apuntalarlas, tu clientela, si se puede decir así. Pero eso no se puede permitir, porque si no, al rato no tendríamos un partido nacional, sino un conjunto de pequeños partidos locales. Y luego, un conjunto de reformas para establecer estas instituciones. Por ejemplo, el estatuto marca que hay actividades básicas en relación con lo legislativo, que es el Consejo Nacional, con el manejo del electoral, que es la Comisión Nacional de Elecciones, con el manejo y control de la ético-política, que es la Comisión de Honestidad y Justicia. Correcto. Entonces, estas 3 comisiones necesitan ser renovadas. Y afortunadamente hay coincidencia en la nueva dirección del partido en que eso ya urge y que tiene que hacerse para fortalecer lo fundamental, que es el carácter democrático del partido. El peligro básico es cuando empezamos a tener ante nuestros ojos una organización que es cada vez menos democrática. Y eso significa con menos participación de las bases del partido. Por eso me parece que Luisa insistió en la parte final de su intervención en que uno de los factores claves para el éxito en el futuro es ampliar la participación de los morenistas en los procesos internos del partido y hacia afuera, particularmente en relación con la selección de candidaturas y las fórmulas para lograrlo. Morena es un partido especial también en ese sentido, porque es un partido que tiene 2 formas para la selección de candidatos, por ejemplo, la electoral, pero también la insaculación. La insaculación incluso juega un papel tremendamente importante. Y en las elecciones pasadas tuvimos compañeros insaculados que luego perdieron su puesto como candidatos. Y yo insisto mucho en que hay que recordar que la democracia no empezó con elecciones. La democracia en Grecia empezó con la insaculación. Es insaculando como se garantiza el máximo de posibilidad de lo democrático. Incluso los griegos, recuerdo yo, crearon una máquina que tiene hasta nombre, se llama cleroterión se llama. ¿Cómo? El cleroterión se llama la máquina, que era utilizada para seleccionar rápidamente a una asamblea de cientos de personas, seleccionar por el medio de la insaculación. Caray. La votación vino mucho después, siglos después. Hay, digamos, en el mecanismo hay la posibilidad de que ese partido avance hacia un partido más moderno. Por ejemplo, no solamente hay una presidenta de la República mujer, hay también una secretaria de Gobernación mujer, hay una presidenta del partido mujer, el segundo mando es mujer, hay mujeres en el... O sea, por ahí, digamos, hay un avance muy importante hacia lo que Morena ha estado diciendo, que es dar oportunidad en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. Luego, el discurso tanto de Claudia y el mismo discurso del presidente se salieron inmediatamente de lo común. No hay, por ejemplo,
agregar la discriminación, el racismo, el clasismo y ahora el machismo, porque es la primera vez que se menciona, porque el presidente López Obrador no lo tenía en su discurso, en su registro incluso, pero Claudia, obvio, si él no lo puede decir con la autoridad que lo puede decir Claudia, machismo, con todas sus letras, pues eso le agrega también un elemento muy novedoso, digamos, a ese partido. Lo otro es la parte más complicada, que son las alianzas. ¿Hasta dónde? Ella dice ayer, no llevar el pragmatismo, no me acuerdo cómo lo frasea, pero es no llevar el pragmatismo más lejos de ciertas fronteras. ¿Cuáles son esas fronteras? Sí. ¿Y cómo definirlas? Sí, es una buena prevención. Ahora, podría mejor decirse que no se aplique el pragmatismo. Porque el pragmatismo en la concepción política es un defecto, no es una virtud. Es correcto, sí. De tal manera que lo que se debe hacer es darle su lugar a cada uno de los miembros del partido por lo que hace a su trayectoria. De hecho, en uno de los congresos anteriores se estableció un artículo en el estatuto llamado el sexto bis, que dice básicamente que para los fines de selección, por ejemplo, de candidatos, se deberá tomar en cuenta la trayectoria, la antigüedad, los aportes de los candidatos a la hora de tomar decisiones. Es decir, que se va a tomar en cuenta la trayectoria de los miembros, de los protagonistas, como le llama el estatuto, del cambio. De tal manera que ahí está esa preocupación por lo ético, político de nuevo, y eso lleva a desterrar el pragmatismo en política. Claro que hay que entender bien de qué estamos hablando. No estamos hablando del sentido práctico. Por supuesto que hay que tener sentido práctico en la política y hacer, por supuesto, consideraciones por lo que hace a las posibilidades de las candidaturas, etcétera. Pero lo que no puede llevar a eso es a que sistemáticamente o de manera frecuente se vean, digamos, dejados de lado los militantes, que incluso son fundadores en muchos casos. Y esto debe combinarse con una adecuada y prudente consideración de las ventajas propiamente electorales, ¿no? Héctor Díaz Polanco, ¿qué representa que el hijo del presidente de la República que se retira, Andrés Manuel López Obrador, me refiero a su hijo Manuel López Beltrán, se incorpore a la vida pública, debute realmente a la vida pública cuando su padre se va? ¿Qué tanta sombra este militante de Morena y qué tanta influencia tendrá sobre la presidenta Luisa Alcalde? Creo que son dos elementos que hay que diferenciar. En primer lugar es la personalidad misma del candidato. Y en segundo, esta preocupación por la influencia que puede tener o sobreinfluencia que puede tener sobre la estructura de la dirección del partido. Yo pienso que, en primer lugar, por lo que hace al propio personaje, lo que aquí mete ruidos es el apellido, los apellidos. Pero la verdad es que se trata de un viejo militante de Morena. Es un militante que está desde el inicio, es un fundador neto de Morena. Segundo, que es un fundador que hizo un trabajo político muy destacado en el partido, en términos sobre todo de organización. Por eso me pareció a mí más correcto, más certero, que fuera candidateado para la Secretaría de Organización que para la Secretaría General. En consecuencia, aquí lo que tenemos es a un compañero que tendrá que ganarse, digamos, la buena evaluación a partir de los resultados que obtenga en su trabajo como miembro del partido. Y la madurez del partido se verá precisamente en que sea este el criterio y no el de su apellido o sus apellidos, ¿no? De tal manera que por ahí no me preocupa mayormente en el sentido de que no parece que estemos violando algún principio que acercara, por ejemplo, a la idea de nepotismo, que es lo que está flotando siempre detrás. Creo que él accedió al cargo y va a poder mostrar su desempeño porque tiene antecedentes en la construcción de la Cuarta Transformación y de Morena, ¿no? Y por lo que hace a la relación con la presidenta, pues si conozco algo a la presidenta y al propio
compañero López Beltrán, me parece que eso no va a ocurrir, que van a trabajar en armonía. Entre otras cosas porque es poco conocido que ellos ya tienen antecedentes de trabajo en conjunto en el partido. De tal manera que yo espero que eso no sea un problema. Pero, de todas maneras, en términos generales, hay que insistir en que en Morena debe tenerse la consideración adecuada respecto a los méritos de lo que hace y que eso no tiene nada que ver con los parentescos. Sería fatal que eso ocurriera. Escribe usted una última pregunta de mi parte para que nos lo presente. El tiempo en antropología e historia. Y bueno, pues Walter Benjamin, Gramsci, Marx, Morgan, Buffalo, en fin. ¿Qué presenta Héctor Díaz Polanco? Sí, es un libro, un breviario, como muchos rectores saben en nuestra juventud. Aspirábamos a escribir un breviario si escribíamos, porque el breviario era el libro con que andábamos todo el día debajo de los brazos, porque tenía un formato que estaba protegido contra la lluvia, el viento y los truenos, ¿no? Sí. Así que publicar un breviario en el Fondo de Cultura Económica es un gran honor. Es un libro que trata de mostrar cómo se desarrolla el pensamiento social en Occidente, en la tradición occidental, y cómo las ideas van acompañando a los acontecimientos históricos. Es decir, hay influencias mutuas. En términos, digamos, de la concepción materialista de los marxistas, los procesos reales de las luchas políticas, las transformaciones económicas, determinan el pensamiento. En este libro se plantea que hay influencia mutua y que a veces esta relación no es tan mecánica como se cree, es más mediada. Ese es uno de los... la primera parte, digamos, del libro plantea esta relación. En segundo lugar, se trata de mostrar que hubo una bifurcación histórica en el siglo XIX, en el pensamiento social occidental, que es lo que llamamos contemporáneamente el pensamiento burgués y el pensamiento marxista, por un lado, y que eso penetró en la academia. En tercer lugar, trato de mostrar cómo lo que es común, básicamente, a este pensamiento social es la idea del tiempo, la importancia del tiempo como factor crucial. Es decir, la idea, porque Benjamin lo dice expresamente, de que en realidad el futuro no hace nada, que lo que actúa es el pasado sobre el presente. Por eso el pasado es tan importante. Y es tan importante, por eso, acudir a la historia. La razón por la cual acudimos a la historia es porque el pasado, dice Benjamin, constantemente irrumpe en el presente. Y eso es lo que hace el proceso histórico rico. Y, por último, que no hay esquemas universales aplicables a todas las sociedades. Que la idea de un marxismo con fases históricas predeterminadas, etcétera, no corresponde a la realidad. Y que el propio Marx es digamos, la aportación del libro en los últimos 10 años de su vida, hizo la gran batalla. Es decir, podemos distinguir clásicamente, como se hablaba del joven Marx, del Marx maduro, pero hay que considerar el viejo Marx. Y el viejo Marx se dio cuenta, a raíz de una carta que recibió de una rusa, apellido Sashulis, que le dijo, oiga, en Rusia tendríamos que seguir los mismos pasos de Occidente para hacer los cambios. Y él tuvo que responder, para hacerlo, escribió 4 borradores, porque era una cosa muy compleja, y fue desarrollando la idea exactamente, de que sí podían no seguir en la misma trayectoria de Occidente. De tal manera que eso creó una visión mucho más compleja del proceso histórico que recogen estos grandes pensadores más cercanos a nosotros, Gramsci, Benjamin, etcétera, que desarrollan estas ideas. Héctor Díaz Polanco, muchas gracias, no solamente por el libro, sino por la conversación de algo que ocurrió también el día de ayer en Morena. Y bueno, vamos a seguir en comunicación, recomendamos este libro. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias.